Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha oculto es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Buenas noches a todos y a todas. Hay una historia, aprovechando que tuvo el Padre Sam por acá, y el día martes nos hablaba de historia, ¿verdad?, para evangelizar. Hay una historia que ilumina muy bien el evangelio que escuchamos el día de hoy, en este jueves eucarístico para nosotros, y que vamos a meditar y hacer la adoración del Santísimo. Vamos a hacerla en torno a aquellos frutos que hemos visto o que sentimos que el Señor nos ha hablado, porque hay muchos testimonios que ha traído la jornada, la visita del Papa entre nosotros. Hay una historia de un escorpión. ¿Saben qué es un escorpión? Dice que era un día muy lluvioso, como esos torrenciales que pasan aquí en Panamá. De esas épocas lluviosas donde llueve mucho y la corriente pasa por la ¿cómo se llama? Por la cuneta o la zanja, decimos nosotros en el interior, por ahí pues. Entonces pasaba por allí y había un escorpión, dice, que intentaba, yo no sé si alguien me ha escuchado que ya le he contado, había un escorpión que intentaba cruzar la corriente de agua, pero la corriente era tan fuerte que cada vez que el escorpión intentaba cruzar, colocaba solo sus patas delanteras y la corriente le llevaba la pata y él no podía cruzar. Y había un hombre o una mujer o un niño o un joven, ponga el que usted quiera, estaba viendo la acción de el escorpión. El escorpión estaba en la mitad del camino, encima de una piedra, e intentaba cruzar. Y no podía. Entonces vino esta persona, pongámosle una persona, y intentó agarrar el escorpión para ayudarlo. ¿Ok? Lo agarró para ayudarlo. ¿Y qué pasó? Lo picó el escorpión y el hombre soltó. ¿Ok? Porque dice, ¿será que no quiere que le ayude? Y lo soltó encima de la piedra. Y se quedó viendo. Nuevamente el escorpión intentó nuevamente cruzar la corriente. Pero cuando intentaba, no podía. Y no pudo. Entonces este hombre nuevamente vino y volvió a agarrar al escorpión. ¿Y qué volvió a hacer? Lo volvió a picar. Y lo volvió a soltar encima de la piedra. ¿Ok? Entonces se quedó viendo porque le llamó más la atención que el escorpión quería, pero no se dejaba ayudar. ¿Ok? No se dejaba ayudar. Entonces lo volvió a ver, veía que el escorpión quería volver a pasar. El hombre nuevamente, otra persona que estaba viendo la escena, le llamó la atención también. Entonces, nuevamente esta persona volvió a intentar agarrar el escorpión y el escorpión lo volvió a picar. Se acerca a la otra persona que está viendo la escena y le dice lo siguiente:
tú eres tonto. Dice, pero ¿por qué soy tonto? ¿Por qué dice que soy tonto? Dice, porque tú no sabes que la naturaleza del escorpión es que cada vez que alguien lo toque, él va a responder y él lo va a picar. Pero lo importante no es eso que le digo, sino la respuesta de la persona a quien te estaba ayudando. Dice esta persona, sí, yo eso no sé. Yo sé que la naturaleza del escorpión es siempre picar. Pero también sé que mi naturaleza es siempre ayudar aunque me pique. Yo sé que la naturaleza del ser humano es siempre ayudar aunque me pique. Y esto es lo que el Evangelio nos quiere mostrar el día de hoy. El Evangelio nos quiere mostrar Jesús a través de la palabra de Marcos, capítulo 4, 21 al 25. Quiere mostrarle a usted y quiere mostrarme a mí cuál es su naturaleza. Y Jesús lo coloca por medio de tres dichos, o por medio de tres, cuando algo es común, ¿cómo se dice? ¿Tres qué? Testimonios, son como palabras, son frases, si lo queremos llamar de alguna manera, ¿ok? Son tres frases que Jesús nos quiere mostrar cómo es su naturaleza o cómo es la mía. Y yo le voy a mostrar cuáles son esas tres en este pequeño texto que tomamos. Y son los siguientes. Jesús dice, no se enciende una lámpara para colocarla debajo de la cama o debajo de una olla. Una lámpara. Una lámpara es aquello que da luz, ¿cierto? Es aquello que da luz. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la lámpara? Alumbrar. Dice que la lámpara es feliz cuando hace para lo que fue hecha. Dice que una canción es linda, es hermosa una canción cuando existen oídos que la escuchen. ¿Sí o no? Porque si alguien canta y dice, qué linda me quedó la canción, pero yo no escucho. ¿Verdad que sí? Una canción es linda cuando hay oídos que la escuchen. Hay gente que disfruta escuchar una canción, ¿sí o no? Pero la canción es linda por sí, porque hay alguien que la escuche. La naturaleza de la canción es ser linda, pero si no hay quien la escuche, ¿verdad que sí? Entonces, la naturaleza de la lámpara es alumbrar. No para estar colocada debajo de una cama o debajo de una olla, como dice Jesús. Entonces Jesús está diciendo que la lámpara tiene que cumplir su naturaleza, lo mismo que la historia que le conté. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi naturaleza? Podemos colocar entonces que Jesús está diciendo que la naturaleza del ser humano es amar, es alumbrar. Mi naturaleza es alumbrar, mi naturaleza es amar. Que usted y yo estamos llamados a amar a pesar de que nos vaya mal. Fíjense por dónde. Que usted y yo no hemos sido creados para estar colocados debajo de la cama. Que usted y yo no hemos sido creados para estar colocados debajo de una olla. ¿Verdad que no? Porque si usted y yo hemos sido creados para amar, significa que nosotros tenemos que amar a pesar de que nos piquen. Dicho de otra manera, podemos hablar del servir, ¿verdad? Ya que aprovechando que están todos los voluntarios y los delegados por allí han servido espectacularmente bien. ¿Ok? Entonces, la naturaleza nuestra, es importante descubrir cuál es mi naturaleza. Y si yo estoy cumpliendo con la naturaleza que Dios me ha dicho o me ha dado, a la que yo tengo que, ¿cómo se diría? La naturaleza que yo tengo que desarrollar. O filosóficamente podríamos decir, ¿cuál es mi esencia?
Y en filosofía llamamos aquello que hace que el ser sea. Bueno, eso a usted no le interesa, de una manera para... Pero la naturaleza es aquello que hace que usted sea. Es aquello para lo que usted y yo hemos sido creados. Jesús se entregó en la cruz por usted y por mí, porque Él descubrió cuál era su naturaleza. Su naturaleza era amar a pesar de lo que pudiese suceder. ¿Me explico? Va unido mucho a la historia que le conté. El hombre dijo: yo sé que la naturaleza del animal es picar, pero a pesar de que lo pique, mi naturaleza es ayudarlo. Y yo tengo que ayudarlo. ¿Me va a picar y voy a sufrir? Sí, pero mi naturaleza me obliga a hacer lo que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, mi naturaleza es amar, si lo queremos llamar de alguna manera. ¿Ok? Mi naturaleza es amar. Pero ojo con el amor, porque Jesús nos da otro dicho. El primero fue el de la lámpara. Y el segundo dicho que muestra Jesús, que está allí en el Evangelio, ¿cómo dice? No, más adelantito. Con la misma moneda que pagues, te pagará. Pero ojo, que el evangelista Marcos dice algo más. Y con creces. Es decir, si no estoy cumpliendo mi naturaleza, lo mismo me van a pagar a mí, y con algo extra, con un plus. Que vamos a tener un plus en las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Ese es otro dicho que utiliza Jesús. Entendiendo, si mi naturaleza es amar, y yo no estoy amando, no puedo exigir a los demás que me amen, porque los demás no me van a amar y además me van a odiar. ¿Me explico? Entonces Jesús utiliza, dice, a los demás, amar a los demás. Esa misma se usará para tratarlo a ustedes y con creces. O sea que además, encima de que no nos van a amar, yo no sé cuál va a ser los creces. Vamos a tener intereses, pero no sé qué clase de intereses. ¿Ok? Si queremos llamar con la palabra amor. Ven el dicho que dice Jesús allí, ¿verdad? Lo han visto en el Evangelio. Está textual, ¿eh? Echa un poquito para atrás, Ricardo, por favor. Dice, pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, ¿hace? Esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Es decir, si le hacemos el mal a los demás me van a hacer el mal a mí y con creces. Va a haber un plus de maldad que le van a hacer a usted. Si yo deseo que a los demás le vaya mal, a usted le va a ir peor. Eso dice el Evangelio si tratamos de explicar el Evangelio. Pero hay otro dicho, miren el otro dicho que dice, porque al que tiene se le dará, pero al que tiene poco aún se le quitará. Y uno dice, eso es muy raro, ¿verdad? Si lo vemos en aspecto económico, eso es muy raro, porque el que tiene es suficiente con lo que tiene. ¿A quién habría que darle? Al que no tiene, ¿verdad que sí? Pero eso es ilógico, porque Dios es ilógico. Es difícil entender la lógica de Dios. Entonces la lógica de Dios dice que al que tiene se le dará más. Pero al que tiene poco, aún se le quitará. No es cuestión de cantidad, es una actitud. Es una actitud de lo que Jesús está hablando. Si su actitud es amar, Dios lo amará más, Dios lo bendecirá más. Pero si su actitud es odiar, no es que Dios no diga que Dios lo va a odiar, pero los demás lo van a odiar. Entonces a uno no le va a ir bien. Claro, lo poco que tienes se te va a quitar, porque Dios quiere que ames, no que odies. Y si lo poco que tenemos se llama odio, ¿qué va a hacer Dios? Quitarnos eso poquito que tenemos, que no es nuestro. ¿Me explico? Dios nos va a dar más
amor. Pero si tenemos ese poquito de odio que impide que el amor llegue, Dios nos va a quitar ese poquito de odio que tenemos. ¿Para qué? Para rellenarlo de amor. ¿Me explico? Entonces ese dice, al que tiene se le dará, lógicamente, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Porque eso poco no lo necesitas. Es como cuando Dios nos da a nosotros dones y no los ponemos al servicio de Dios, al servicio de los demás. ¿Me explico? Entonces es descubrir cuál es mi naturaleza. Eso visto así es muy lindo, ¿verdad que sí? Eso visto así, usted dice, sí, pues eso tenemos que practicarlo todo. Pero en la vida real nos encontramos una realidad diferente, ¿a que sí? ¿Verdad, Pablo? ¿Cómo es en la vida real? En la vida real nos encontramos una realidad como la carta a los Hebreos. ¿Y cuál es la carta a los Hebreos? Ponga la carta a los Hebreos, por favor. La primera lectura de la carta a los Hebreos es una lectura que habla de muchas realidades. Y a mí me interesan unos puntos que coloca allí. Habla la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos dice: sean inconmovibles en la esperanza y firmes en la fe, haciendo obras de caridad. Por ahí debe aparecer eso, yo lo vi antes. Dice que hay que ser inconmovibles en la esperanza y firmes en la fe. ¿En cuál fe? ¿En cuál fe tenemos que ser firmes? En la fe de su naturaleza. ¿Por qué la carta a los Hebreos habla de esa realidad? Porque humanamente nos va a pasar como la carta a los Hebreos. ¿Y qué sucede en la carta a los Hebreos? Es una comunidad, dice la carta a los Hebreos, no dejen sus asambleas. Es una comunidad que está cansada. Es una comunidad que ya tiró los guantes. Es una comunidad que el peso de la familia, el peso de las dificultades, el peso de los problemas, el peso de las deudas, el cansancio de la JMJ, el peso del párroco, que pidan mucha plata, ay, por aquí, los hijos que nos dejan dormir, la gente que me critica, la gente que quiere hacerme mal. Esa es la comunidad de los Hebreos. La comunidad de la carta a los Hebreos es una comunidad que está cansada, que humanamente dice: ya yo no puedo más, ya yo no quiero seguir porque me ha ido tan mal en la vida que ya es muy difícil empezar. Y entonces aparece el autor de los Hebreos y le dice: sean inconmovibles en la esperanza. Pero ¿cómo se puede tener esperanza cuando uno le ha ido muy mal en la vida? ¿Sí o no? ¿Cómo se puede estar firmes en la fe cuando uno tiene muchas dificultades? ¿Cómo yo puedo mantenerme firme en mi naturaleza, que es amar, cuando ese me hizo mucho mal a mí? Yo no puedo perdonarle lo que me hizo. ¿Cómo yo me pide Dios que mi naturaleza es amar y yo tenga que ayudar al escorpión si el escorpión me está picando? Allí se pierde toda esperanza, se pierde toda fe, se pierde todo. Y entonces el autor de los Hebreos aparece y le dice: sean inconmovibles, sean firmes en la fe. Es decir, no podemos dejar, ustedes que están cansados, que la efervescencia de la JMJ, que los dones de los frutos que nos ha dado la visita del Papa, no podemos dejar que esos frutos mueran. No podemos dejar, como dice el Papa, que nadie nos robe la esperanza. Pero ¿cómo el Papa puede decir? Bueno, lo puede decir porque vive bien allá en el Vaticano. Él no tiene que trabajar. Pero yo creo que más dificultades que usted y yo juntos tiene el Papa con un montón de iglesias, con nuestra iglesia
y todas las dificultades, todas las persecuciones intelectuales, las persecuciones físicas. El Papa tiene mucho más dificultades que usted y yo juntos. Y el Papa dice, no dejen que nadie le robe la esperanza, porque cuando se roba la esperanza, nos vamos a sentir como la carta de los hebreos, como el autor que le escribe esta carta a los hebreos. Una persona, un grupo, una comunidad que ha perdido todo, que lo ha perdido todo y que ya no tiene esperanza. Y dice, inconmovibles en la esperanza, firmes en la fe y no dejen de hacer obras de caridad. Es decir, no dejen de recordar cuál es su esencia. Me explico hacia dónde va el Evangelio y la lectura. La esencia nuestra es fundamental. No dejemos que nadie nos robe. ¿Para qué Dios nos ha creado? ¿Por qué Dios nos ama? Porque a Dios le da la gana de amarnos. Porque hay veces que uno se siente, yo no siento de que todo lo que hace Dios por mí, yo me lo merezco. Pues aunque no te lo merezca, Dios te lo va a dar. Porque así es Dios, hace lo que le da la gana contigo y conmigo. Nos ama porque nos ama y te da nuevas oportunidades. Pero tú dices, no, pero es que yo no me merezco eso. Bueno, pues no te lo mereces. Créete que no te lo mereces, pero Dios cree que te lo mereces. Y Dios te ama como eres. Y entonces, en ese sentido, dice la carta de los Hebreos, manténganse con esperanza. No dejen que nadie le robe la esperanza. Nadie le puede robar la fe. Nada le puede robar. ¿Por qué? Porque en la vida nos va a pasar lo que le pasó a la carta a los Hebreos. En la vida nos van a decepcionar la gente. En la vida nos va a decepcionar nuestros padres, nuestros amigos, el cura de la parroquia, el Papa Francisco. Va a cometer errores. Los sacerdotes, las hermanas que están aquí, también se van a equivocar porque son humanos. Y le dice la carta a los hebreos, tengan la fe firme. ¿En quién? Él no dice Dios, él dice en Cristo. Ahí dice, mira, así mismo en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Su esperanza, su fe, su caridad tiene que estar enfocada en Cristo. Él es nuestra vía. Porque los demás nos vamos a equivocar. Nuestra esperanza no puede estar colocada, nuestra fe no puede estar colocada en seres humanos. Porque los seres humanos nos equivocamos. Tiene que estar puesto en Cristo. Por eso la carta a los Hebreos insiste mucho en mantener la fe en Cristo. Y repito, porque nos va a ir mal. Porque nos puede ir mal. ¿Y qué va a pasar cuando nos va mal? Esa es la dificultad. Dejamos de ayudar porque el escorpión nos pica. Dejamos de orar porque no recibo lo que estoy recibiendo, lo que quiero recibir. O a pesar de que no recibo lo que quiero recibir, y en vez de recibir cosas buenas, recibo cosas malas, yo continúo orando. Es como yo he dicho más de una vez, ¿no? Dios, nuestra oración debe ser, yo debo amar a Dios porque Dios es digno de ser amado. Yo no debo amar a Dios por las cosas que me da, porque hay veces en que no le va a dar a usted las cosas que usted le está pidiendo. Y aún así, ¿que tengo yo que amar a Dios? Pues claro que lo tengo que amar. ¿Por qué lo tengo que amar? Porque Él es digno de ser amado. Porque Él se lo merece todo, porque Él es bueno. A pesar de lo que pase, a pesar de las cosas que estamos pasando difíciles, las decepciones que vamos a tener, las contrariedades, las incertidumbres, todas las cosas que vamos a pesar, Dios continúa siendo digno. Y Dios continúa siendo fiel. Lo dice. Dios es fiel. Continúa siendo fiel a pesar de lo que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Cuando nosotros descubrimos nuestras mediocridades, si lo queremos llamar de alguna manera, cuando descubrimos nuestro barro, cuando no nos sentimos dignos de recibir el amor de Dios, miren lo que tenemos que
que hacer nosotros? Nosotros tenemos que colocar nuestras llagas delante de las llagas del crucificado. Y yo estoy seguro que el crucificado va a decir, tus llagas no son nada con mis llagas. ¿Sí o no? Que lo que estamos viviendo no es nada con lo que Él vivió. Y Él toma sus propias llagas y sus llagas y las lleva a la cruz. Toma todo, porque a Jesús se le pega todo, pero de una manera diferente. Y el mejor ejemplo de esto es el leproso. Cuando el leproso andaba por la calle, todo el mundo lo veía leproso. Decía, un leproso, huya, huya. ¿Y quién se le acercó al leproso? Jesús se le acercó al leproso. ¿Y la lepra se le pasó a Jesús o la salud de Jesús se le pasó al leproso? Lo mismo pasa cuando usted ora y entrega sus llagas a Cristo. Lo mismo sucede cuando usted sus llagas y mis llagas se la entrego a Cristo. Lo mismo que el leproso. No es usted ni yo que afectamos a Cristo. Es Cristo que me afecta a mí. ¿Y cómo me afecta a Cristo a mí? Con salud. ¿Qué es lo que usted está pidiendo y yo estoy pidiendo? ¿Sí o no? Al leproso, la salud de Jesús pudo más que la lepra del leproso. Y la gente decía, yo no toco a ese leproso, porque ese leproso me puede contaminar a mí. Y Jesús dice, yo lo toco, porque mi salud es más fuerte que la lepra. Lo mismo sucede con nosotros. La lepra nuestra no es nada delante de Él. Nuestra enfermedad no es nada delante de Él. Por eso que todo el mundo nos puede decepcionar y le puede ir mal. Y nos va a ir mal, pero cuando nos va mal, esas cosas usted le entrega a Él y las lleva delante de las llagas de Él. Él va a decir, mis llagas son más poderosas que tus llagas. Tu enfermedad no tiene poder sobre mi salud, porque la salud de Jesús es más grande. Porque la naturaleza de Él es siempre amar. Esa es su naturaleza. Cuando uno entiende que es su naturaleza, y mi naturaleza, ¿cuál es mi naturaleza? Ser hijo de Dios, llevarle a Él las cosas. Y cuando yo le llevo las cosas a Él y yo sé que Él me sana, yo sé que Él me ama, es fácil que yo a ella la pueda amar y la pueda perdonar, porque Él me perdona y me ama primero. Pero cuando yo quiero perdonar y amar por mis propias fuerzas, me es muy difícil, es muy complicado. Cuando yo quiero orar por mi propia fuerza, es muy difícil, es muy complicado. Porque yo espero siempre que yo te doy y tú me das. Pero cuando Él viene y me dice, a pesar de que me traicionó Judas Iscariote, yo lo amo. A pesar de que Pedro me negó 3 veces, ¿verdad? A pesar de esas cosas, como dijo el Padre Santo, Dios es ilógico. Dios escogió a un contador que nunca había llevado dinero, porque tenía un plan para ese, ¿cómo se llama? A Judas. Judas había llevado dinero. ¿Quién era el contador de los discípulos? Mateo. Y vino Jesús y dijo, yo quiero que tú, Judas, seas el contador. Yo no sé nada de contabilidad, yo no trabajo en un banco. Pero yo quiero que tú, porque Dios tiene un plan. Dios tenía un plan para Judas. ¿Sí o no? Y el plan era bueno, el que lo dañó fue Judas. Pero el plan era bueno porque Dios tiene un plan para nosotros. Y seguramente lo que nos está pidiendo no lo entendemos ahorita, ¿ok? Y no creemos que Dios puede hacer cosas buenas en ese momento. Porque yo entiendo la cosa en la medida en que entrego mis llagas a esas llagas de Cristo. En la medida en que dejo que Él vamos a llamarlo así, me infecte o me afecte. ¿Ok? Me infecte o me afecte. Porque yo sé que Él me va a infectar, no de cosas malas. Él me va a infectar de salud.
Pero primero tengo yo que ir hacia ahí y descubrir cuál es mi naturaleza. ¿Vieron cómo está todo unido? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Cuál es su naturaleza? De repente su naturaleza es orar a pesar de, y cuando usted ya tiene muchas cosas encima, ya no está orando. Dice, me está yendo mal. Descubra cuál era su naturaleza. ¿No será que Dios le dijo, toca, habla? ¿Cómo dice el Evangelio? Toca y se te llama y se te responde. ¿No será que el Señor te está diciendo que tienes que hacerlo más? ¿O te está pidiendo otra cosa que hay que cambiar? Y no eso que estás pidiendo, que crees que es lo más importante. Entonces así tienen sentido las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza, hermanos y hermanas? Amar es nuestra naturaleza. Hay que amar hasta el extremo. Y ese es el extremo. Mire qué fácil. Mire qué fácil es amar. Que Él lo hizo en una cruz. Qué fácil es, ¿verdad? Es fácil. Es bien duro, ¿verdad que sí? Pero ahí había salvación. Y yo le he dicho más de una vez, la cruz para Jesús. ¿Qué es la cruz para Jesús? ¿Qué es la cruz para Jesús? La salvación. ¿A cuánto para aquí la cruz que ustedes están llevando en este momento los está salvando? ¿Cuántos entienden la cruz como salvación? No hay salvación aquí entonces. La cruz de salvación. Jesús entendió que estar en la cruz era para salvar. ¿Cuántas veces usted cree que lo que usted está viviendo en este momento es para su salvación y no para su perdición? Porque la mayoría de la gente dice, no, Dios me está castigando. Yo me he portado mucho. Acuérdense que cuando ese que tenía un demonio, Jesús le dijo, ¿te acuerdas de ese demonio? Jesús le dijo, la gente le preguntó, oye, estoy hablando mucho de él, sí. Oye, le preguntó a la gente, oye, ¿ese está así por los pecados de sus padres o los pecados de él? Y Jesús le dijo, ni una cosa ni otra, ni por los pecados de él, ni los pecados de su mamá. Él está así para hoy mostrar la gloria de Dios. Denle un aplauso a la gloria de Dios, porque seguramente usted está viviendo algo para mostrar la gloria de Dios. Es decir, para entregarlo todo en la cruz, para que descubra cuál es su naturaleza. Y Jesús lo dice, ni por los pecados de él, ni los pecados de ellos. Él tiene su responsabilidad. Y hoy, como le dijo a Zaqueo, ¿qué fue lo que le dijo a Zaqueo? Hoy ha llegado, ¿dónde? A esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y si usted vive un momento así, con ganas de ver a Dios, pero no está viendo a Dios, súbase al árbol entonces. Hora de subirse al árbol de la cruz, al árbol de Jesús, y decirle a Dios, gracias Dios, gracias por lo que vivo, gracias por lo que en este momento tengo. Yo sé que me va mal, pero mis llagas yo las entrego en tus llagas, porque las llagas tuyas ya me han salvado. Tus llagas son más poderosas que las mías. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios en un momento difícil, en un momento complicado, en las dificultades, que es difícil hacer? Así que ese entusiasmo de nuestra iglesia después de la JMJ, hay que mantenerse firmes en la fe. Aunque digan muchas cosas del Papa Francisco, de todos los curas y de toda nuestra iglesia, firmes en la fe. No dejemos que nadie, jóvenes, ahora que empieza el trabajo difícil. Fue muy bonito venir al Papa, la pasamos brite allá en la vigilia, en Metropar, en la cinta costera, excelente, fenomenal. Ahora es que vienen las persecuciones. Ahora es que vamos a ver los frutos de la JMJ. Ahora, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Yo creo que hoy ha llegado
la salvación a todo Panamá con la visita del Santo Padre a nuestro país. Yo creo eso. Bueno, hermanos y hermanas, esa es nuestra naturaleza. Pero que descubramos que nuestra naturaleza no significa que nos va a ir bien siempre y que vamos a hacer el bien siempre. Porque llegará un momento en el que tengamos que decirle a alguien no. Y Dios también dice no. Pero decir no no significa que no ame. Decir no significa que hay que corregir. Y Dios a veces nos corrige. Porque ahora usted no va a creer, bueno, el Padre dijo que no va a ir bien, pues fantástico, fenomenal. De maravilla de ahora en adelante, porque dice que hoy llegó la salvación en mi casa, de maravilla de ahora en adelante. No, porque llegará un momento en que usted le pide a Dios y Dios le va a decir, oye, ¿sabes qué? Jesús va a estar, ¿cómo va a estar Jesús? Va a estar así, así, como los monicacos, los monitos del WhatsApp. Jesús va a estar así, Dios va a estar así. Porque llegará un momento en el que Dios te va a decir a tu vida y a la mía te va a decir, pero no es porque no te ama, sino porque te quiere corregir. Y es necesaria la corrección. Aunque duela, es necesaria. Porque el que corrige, ama. Dijo el Papa Francisco una frase del Papa de salvar jóvenes, ¿cómo lo dijo él? ¿Cómo dice? Solo lo que se ama puede ser salvado. ¿Y a cuántos que están aquí Dios ha salvado? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha salvado? ¿A cuántos de ustedes? Hacen la mano los que creen que Dios nos ha salvado. ¿Y saben por qué Dios los ha salvado? Porque los ama. Den un aplauso al amor de Dios, a la misericordia, al perdón de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. No olvidemos entonces cuál es nuestra naturaleza. ¿Ok? No es nuestra naturaleza. Nos van a picar, nos van a criticar, nos van a hacer daño, pero a pesar de eso, confiamos en la palabra de Dios. Pidamos pues al Espíritu Santo que con esa firme fe que nos habla la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, esa fe firme se mantenga en cada uno de nosotros. Y que no podamos decir, la JMJ fue. Uy, ya no te pongas ese suéter porque ya eso pasó. Podamos decir, no, jóvenes, podamos decir, no, la JMJ no ha pasado, la JMJ está. Ahora es esa. Que el Espíritu Santo nos acompañe.